Icoden Daute Radio, FM 91.4, FM 92.8 y también emisión online. Una radio para todo el norte de Tenerife con denominación de origen desde la comarca de Icoden Daute. Con filtro ultravioleta. Icoden Daute Radio. Almudena Luis. Buenas tardes, soy Almudena Luis y hoy, 25 de julio, estoy con ustedes un lunes más para hablar de igualdad en todos los sentidos, aquí en Icoden Daute Radio, en la FM 91.4 y en la 92.8, pero siempre con filtro ultravioleta. Les saluda también Francisco Bastarrica en la dirección de la realización técnica y Miguel Ángel Casas como auxiliar técnico. En nuestro programa de hoy debatiremos con Almudena de la Rosa y Ademetsi Fuentes sobre la mujer en el deporte. Bueno, comenzamos ya nuestro programa de hoy. Hoy rompiendo la costumbre de estos programas que venimos haciendo hace unas semanas, sobre todo de entrevistas pues por videollamada, por teléfono, y tengo aquí a dos chicas que estoy encantada de saludar. Buenas tardes, Almudena. Buenas tardes. Y buenas tardes, Ademetsi. Buenas tardes, Almudena al cuadrado. Estoy rodeada de almudenas hoy. Bueno, hoy la idea es porque, bueno, y ahora explicaremos por qué ellas precisamente, de plantear pues cómo está la situación o cómo lo vivimos nosotras, sobre todo ellas, estas dos invitadas que hoy tengo aquí, de la mujer en el deporte, ¿no? De las chicas, de las niñas, porque, bueno, tengo aquí cerquita a Almudena, que quiero que ella misma, porque seguro que yo me voy a confundir, que ella misma explique por qué, bueno, desde cuándo está implicada en el deporte, en qué deporte, y bueno, y cómo empieza esa relación, digamos. Pues yo en principio empecé a los 5 añitos jugando a tenis en el Club Náutico aquí de Playa San Marcos, en Ico de los Vinos. Y nada, empecé un verano como todos los niños que cuando acaban las clases, pues para estar entretenidos empiezan a apuntarse a un deporte. Y pues poco a poco ese deporte, ese hobby se fue convirtiendo también más en, no un modo de vida, pero sí en una rutina de entrenar casi que diariamente y de competir pues a nivel de la isla y a nivel de Canarias, e incluso algunas veces en península. Y nada, desde muy pequeñita también me ha gustado mucho el fútbol. Cuando era pequeña, pues a la hora de ir a apuntarme, pues que creo que viene como anillo al dedo, me dijeron que el deporte del fútbol era un deporte para niños y nada, seguí en el tenis. Hubo también un par de años que hice taekwondo también y ya luego tuve que decidir entre el taekwondo y el tenis. Seguí con el tenis y nada, hasta los más o menos 16, 17 años que decidí dejarlo porque entrenaba en el Puerto de la Cruz y me era imposible compatibilizar el bachillerato con los entrenos del tenis. Ahí en ese momento pues me decanté un poco más por el pádel. A día de hoy juego a pádel. Que gracias, no sé, al tenis, a los años que he pasado jugando al tenis, pues no necesito tanto entrenamiento y puedo compaginarlo un poquito mejor. Y nada, ahora mismo pues juego al pádel por toda la isla y además hace 4 añitos más o menos pues empecé a jugar a fútbol. Así que nada, entre el fútbol y el pádel estoy. Al fútbol precisamente, a ese deporte que me negaron en su momento. Que te negaron, bueno, que te negaron, sí, prácticamente, porque sí. Ahora yo recordando, acabas de decir que estuviste un tiempo en taekwondo, yo también estuve. Probablemente coincidimos. No lo sé, yo estuve en el antiguo Drago Gym. No, yo estaba en el Mensei. Pues yo, y sí que es verdad que también me puede venir a la mente alguna que otra anécdota de ese tipo. Pero bueno, antes de eso quiero también que participe Ademetsi y bueno, y su experiencia en el deporte, que precisamente para explicar por qué vamos a hablar con ustedes hoy de las chicas en el deporte.
Bueno, pues yo también como Almudena empecé a hacer deporte desde muy pequeña, prácticamente desde que empecé a caminar. Siempre he sido muy activa. Y lo cierto es que siempre me identifico como una persona polifacética, es decir, que a pesar de que muchas personas pueden identificarme con un deporte en concreto, lo cierto es que desde pequeña he hecho absolutamente de todo lo que había aquí en ICO, es decir, estuve en la piscina, estuve que sí en baloncesto, que sí en gimnasia rítmica, que por cierto se me daba fatal. Pero claro, era el deporte de las niñas, ¿no? Entonces, puntualizo que no, o sea, simplemente era que me metieron en el club porque era eso lo que se decía, de que la gimnasia rítmica era para las niñas y el fútbol para los niños, ¿no? Por desgracia, bueno, a día de hoy eso todavía sigue estando, pero cada vez menos. Entonces, nada, también estuve en fútbol, pero todos los deportes que hacía se me daban fatal porque, lo dicho, soy súper descoordinada. Y nada, hasta que descubrí que a raíz de las jornadas atléticas que se hacían en el Lucas, descubrí que tenía ahí una cualidad innata y nada, empecé a trabajar en ello. Puntualizo de que no me gusta correr, nunca me ha gustado correr, pero bueno, era lo que se me daba bien y nada, gracias a eso pude conocer una parte preciosa del deporte porque la gente siempre cuando dice, no, haces deporte, tal, siempre lo identifica como no premios, ganar premios, tener una trayectoria, ¿no? Y va mucho más allá porque el deporte te da amistades, te da experiencia, te permite conocer muchísimos lugares, muchísimas cosas que no harías si estuvieras sentado en el salón de tu casa. Y fue lo que me pasó a mí. Un poco empecé a tomármelo más en serio y nada, gracias a eso pues llegué a competir a nivel nacional. Ahora mismo no lo tuve que dejar por el tema de los estudios también, el trabajo y demás. Y nada, ahora lo practico amateur, pero con esa espinita ahí. Claro, siempre me imagino, ¿no? Y algo que te ha marcado tanto. Yo, bueno, un poco para introducir el debate, ¿no? Yo también cuando, es lo que le estaba comentando a Almudena, recuerdo que cuando estaba, bueno, no sé qué edad tendría, ¿no? A lo mejor unos 7, 8 años. Y mis padres, mis tíos y demás viendo a ver cuál era el deporte para que hiciera actividad física, ¿no? Cuál era el deporte que me encajaba. Y recuerdo que siempre me decían primero eso, baile, gimnasia rítmica, y yo sí que tenía quizás una personalidad demasiado marcada y yo decía, no, por ahí no, y al final nunca me apuntaba a nada porque todo lo que se asociaba a las niñas o a mis amigas, pues no me gustaba hasta que descubrí las artes marciales y bueno, el taekwondo que era el que más se impartía aquí, sí. Quizás. Y bueno, y ahí estuve unos 2, 3 años y sí que me recuerdo una vez a competiciones y demás, incluso en la península. Y bueno, y es una faceta que siempre, como dices tú, Artemetzi, que recuerdas siempre y que te marca, ¿no? Y que al final si has estado en un deporte y más compitiendo y demás, pues es algo, esa etapa que te queda ahí que siempre recuerdas, ¿no? Pero yo les quería preguntar a ustedes, sobre todo a ustedes porque han estado más tiempo. Decías, Almudena, que desde los 5 años, de una forma o de otra, he estado implicada en algún deporte y bueno, ya últimamente incluso en pádel y en fútbol, ¿no? Uh-huh. Lo comentaba con ustedes, ¿no? Antes de empezar el programa. Si hay alguna experiencia que como niñas en ese momento o como hoy en día como mujeres, ya como chicas jóvenes en el deporte, han vivido y que piensan que a lo mejor si hubieran sido chicos o niños en ese momento, no hubieran tenido que vivir, o si no ha sido así, o si saben de experiencias de otras compañeras. Hombre, yo como ya dije antes, en primer lugar, si hubiese sido niño, pues no hubiese tenido problema en jugar a fútbol y no hubiese tenido que seguir con esa espinita de querer jugar a fútbol y no poder, porque quizás ya luego, como empecé con el tenis, ya pues me olvidé un poco de la idea, pero si hubiese podido jugar a fútbol, pues desde que hubiese sido pequeña. Y a lo mejor quizás también algunas cualidades físicas, quizás a lo mejor yo destaco por una, a lo mejor yo, no sé, me lo invento, por la fuerza quizás, y cuando debería a lo mejor destacar una chica sería por la elasticidad. Hablamos por ejemplo en el taekwondo que se requiere mucha elasticidad, cosa que nunca he tenido, soy más rígida que una tabla de planchar. Entonces pues creo que iría por ahí, porque luego de
desprecios, por así decirlo de alguna manera, por ser chica y demás, pues la verdad es que por suerte no he tenido, porque al final el tenis, que es lo que siempre he vivido, y el pádel ha sido siempre un deporte que no ha estado marcado ni por chicas ni por chicos, no ha sido como el fútbol, que en este caso siempre ha sido como pues un deporte de hombres. Y el fútbol, pues como lo he empezado a practicar ya siendo mayor, con 22 años, pues me ha entrado por una oreja y me ha salido por la otra lo que me hayan dicho. Pero sí que es verdad que he escuchado comentarios a compañeras de vete a la cocina, a las árbitras, a las compañeras, de meterse con su físico, de Entre decir nosotras que... mismas. Exactamente, también. Y de incluso llegar a oír comentarios de... Pues oye, parece que juegan bien, parece pues que saben hacerlo, no, es que corren como un chico. Y me hace mucha gracia ese comentario, ¿cómo que corre como un chico? O sea, ¿cómo corren los chicos y cómo corren las mujeres? Claro. Entonces, eso. Pero es que eso es súper característico porque no viene a cuento, pero bueno, un poco sí. Me estaba acordando esta tarde de que, por si salía la conversación, ¿no? Simone Biles, la americana. sí. En una entrevista que le hicieron por el tema de las medallas, ¿no? De que ella había conseguido no sé cuántas medallas y ya estaba a punto de batir el récord de medallista olímpica con mayor número. Entonces la compararon con Usain Bolt. Y claro, ella dijo, porque ella, lo que decía, el titular era, la próxima Usain Bolt, Simone Biles. Y decía, yo no soy la próxima Usain Bolt, yo soy la próxima Simone Biles. O sea, a mí no me compares ni con un hombre ni con una mujer. O sea, no es una cuestión de género, es una cuestión de que cada persona tiene sus características, tiene sus logros y no nos tenemos que comparar entre nosotros. Pero lo peor es que encima no me comparas con alguien... normal. Es que me comparas con un hombre. Es decir, ¿por qué esa comparación con el hombre? Cuando hay millones de mujeres que tienen méritos deportivos muchísimo más grandes que él. Entonces está ahí la lucha de las comparaciones, de lo que ella decía de no, es que juegan bien, no, es que hasta juegan bien. No, perdona, vamos a ver. O sea, ¿por qué me tienes que comparar a mí? No, es que corren como chicos. ¿Cómo corro como chicos? Yo estoy segura que yo corro mucho más que muchos de los chicos que hay por ahí. Entonces a mí me quema muchísimo eso cuando encima te ponen, ¿no? esa connotación de no como un chico. No, como un chico no, perdona. Sí, que al final ese es como el objetivo, ¿no? Estar exacto, a la altura. A la altura de ellos cuando se presupone que no. Y o sea, se están presuponiendo que no, cuando es lo que dices tú, ¿no? Y pasa también con el debate que hay mucho ahora también en el deporte de las personas trans, ¿no? Que al final va de capacidades, ya no es de lo que seas, ¿no? Es que y muchas asociaciones de personas trans que han estado aquí hablando conmigo y bueno, y a raíz de esa pregunta me dicen eso, ¿no? Es que al final nos centramos mucho en lo que tienen las personas entre las piernas, en lo que dicen que son, en lo que sea, y no en sus capacidades, ¿no? Y eso es lo que se le está pidiendo quizás al deporte, que se evalúe de cierta forma, por decirlo, pues por eso, por capacidades más que por géneros, y claro, y es que es eso, que al final... es inevitable, y sobre todo en el fútbol, ¿no? Que era una pregunta que yo tenía pendiente contigo, Almudena, porque sé que estás muy involucrada con el fútbol y bueno, llevas 4 años jugando, ¿no? Sí. Que al final esos comentarios también... A ver, mi pareja es un chico y juega fútbol de toda la vida, y yo he estado en las gradas muchas veces y escuchar después con partidos de chicas, pero es que sí son buenas y todo, y ese tipo de comentarios que es que de verdad que te hierven la sangre, porque es como, pero ¿y por qué no lo iban a hacer? O sea, ¿qué estás presuponiendo, no? No, incluso eso que tú dices de incluso estar en la grada cuando acaban los chicos, cuando yo jugaba aquí en el San Marcos, que jugábamos en el Molino, casualmente yo estuve de fisio con el Icodense de regional de chicos y a la vez jugaba en el San Marcos. Y entonces muchas veces los chicos jugaban, a lo mejor a las 6 y luego a las 8 jugaban las chicas. Y tú veías una diferencia abismal de que a ver el partido de los chicos iba una cantidad enorme de gente, y luego tú salías y veías que iban a empezar las chicas y estaban su madre, su padre y sus hermanos. Total. No veías a nadie más. Entonces eso poco a poco está cambiando y creo que está yendo a bastante mejor, y este año se ha visto aquí con el Icodense aquí en el Molino que muchas veces no se ha llenado el estadio, pero sí ha habido muchísima gente que ha acudido, hay muchísima gente que es consciente de que el fútbol femenino está creciendo, Nico. No, y con respeto. Exacto, creo que es o sea, importante. sí, muchas veces
Yo en mi trabajo diariamente pues no tengo por qué esconderlo, por supuesto. Digo que juega fútbol y mucha gente se preocupa. La Eurocopa anoche que jugó España, jugó los cuartos de final, y muchos de mis pacientes hoy, muchas de mis conversaciones hoy con ellos era acerca del partido, de que lo habían visto y de por qué no se le da visibilidad a esos partidos, de que si fuese la Eurocopa masculina, en cualquier bar de aquí de ICO estaría puesto el partido hasta en 2, 3 televisiones, si tienen distintas salas donde tengan las mesas, pero sin embargo, como es el equipo femenino, pues no pasa nada, lo vemos por internet o lo vemos cada quien en su casa por Teledeporte. O incluso también, como están dando X programa deportivo, pues ponemos la segunda parte del partido. No ponemos la primera porque es más importante, pues no lo sé, me lo invento. El Tour de Francia, el hockey, cualquier cosa. El esquí, no sé, lo que sea, pero por no poner el El fútbol femenino. Yo desconocía que anoche se estaba jugando sí. la Eurocopa. Yo que soy una persona que eso lo viví, ¿no? En el Molino, porque yo voy o sea, yo consumo deporte porque está mi prima, mi novio, porque sí es verdad que no es un tema que nunca me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención el hecho de consumirlo, ¿no? Pero sí que con el tema de la mujer, sí que cada vez y es curioso, ¿no? Que cuando veo que hay equipos femeninos en cualquier disciplina que van para arriba, que bueno, lo que está pasando con Alexia Putellas, ¿no? Me alegro tantísimo porque es como, de verdad, porque tenemos que siempre, en todos los ámbitos, luchar el doble para que se nos vea a nosotras, porque es que eso, claro, es eso, que yo lo veo desde fuera, desde un ámbito que ya para mí, o sea, en el que yo no estoy involucrada, sino por otras personas, ¿no? Pero yo me imagino que viviéndolo, estando en un equipo, eso ¿no? Me imagino cómo te sentirás tú, sí. o tú también que has estado en el deporte y que sé que también lo sigues mucho, ¿no? A de Messi. Es importante también puntualizar en este caso que muchas veces somos nosotros los culpables, ¿no? De que eso no coja la fuerza que se merece, porque lo que decía Almudena, de que bueno, ayer fue este partido y a lo mejor que no es el caso, seguramente, pero que muchas veces sabemos que están esos acontecimientos y no le hacemos caso, sino directamente después preferimos pues mirarlo por el móvil, el resultado, demás. Y es súper importante porque vamos a ver, los medios de comunicación, esto no es un secreto, de que se mueven por cuota de pantalla o por las radios y demás, claro. Van por la gente que se conecta, la gente que vea y demás. Si no hay un público al cual dirigirse, pues obviamente ellos no van a poner el fútbol femenino, el atletismo o el deporte que sea, simplemente por ir a favor de, venga, soy un medio feminista, no lo van a hacer, pero vamos, ni aquí ni en China, vamos. Entonces somos eso, nosotros y nosotras las que tenemos que luchar y apoyar no solo nuestros deportes, sino en general ¿no? Las prácticas que se estén haciendo por ahí. Y si vemos, pues hay un equipito contra, no tengo nada que hacer hoy, me voy a acercar al Molino o a donde sea, a ver a las chicas, oye, pues le compro una rifa para que se vayan a jugar a no sé dónde porque no tienen, el club no los apoya para tal, oye, que voy por aquí, pues así, o sea, somos nosotros mismos los que tenemos que apoyar y no estar todo el día, no, es que esto no sale, no, es que no estamos al mismo nivel. No, vamos a ver. No quejarnos sin poner de nuestra parte. Exacto. Claro. Porque... Claro, y algo que, o sea, una duda que a mí me genera también, a ver, yo creo que es obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso aquí más cercano que vives tú, Almudena, por ejemplo, ¿no? En el fútbol, pues aquí los equipos locales de la isla, uh-huh. Dices que estás notando o que has notado últimamente que hay más seguimiento, ¿no? Más afición. Sí. Pero claro, también, o sea, no sé si eso va unido a que en concreto tu equipo o los equipos de aquí están logrando más cosas y la gente es como que se está demostrando que sí se puede o simplemente por esa idea que apunta de Messi de tenemos que apoyarlo porque es que si no nunca va a tener el mismo seguimiento si no lo apoyamos. Yo creo que también es una mezcla de varias cosas. Primero que nada porque también es lo que tú dices, por ejemplo, el caso de Alexia Putellas, la Champions que ganó el Barça, toda esa repercusión que está teniendo mediáticamente el equipo y tanto ella como individualmente, pues eso también está saliendo más en la tele, las niñas también se están dando más tienen como un referente, ¿sabes? Como yo quiero ser como ella.
Además de eso, también los padres o el entorno no tratan de quitar a lo mejor esa idea de la cabeza, porque ven que puede pasar, que puede suceder. También habrá gente, no lo sé, espero que no, pero habrá gente que diga, bueno, pues ya que esto está de moda, Sí. pues vamos a subirnos al barco. Habrá gente que hará eso, municipios, equipos, lo que sea, que se subieran a ese barco, pero creo que la mayor parte está yendo por eso, porque se está viendo que el deporte es femenino y que la mujer puede hacer cosas y puede hacer cosas importantes en el deporte, y que no tenemos que fijarnos en la selección de Estados Unidos, que lo ha ganado todo en estos últimos años, en este caso en el fútbol. No tenemos que fijarnos en, yo qué sé, pues en otros países fuera. No tenemos que irnos fuera para practicar el deporte y llegar a conseguir algo, aunque sea mínimo, en el deporte, sino que lo podemos hacer aquí, y que lo puedes hacer incluso aquí, en Icó, en tu pueblo, y sin salir de aquí. Entonces creo que es una mezcla de ambas cosas, pero sobre todo eso, que mediáticamente pues se está viendo que el deporte femenino está llegando un poquito más lejos. O sea, que algo en lo que están de acuerdo ustedes dos, y bueno, y me sumo obviamente, es en el poder de los medios de comunicación en todo esto. Sí. Y una palabra que es muy importante es siempre, que pasa con todo, es el hecho de los referentes, tener un referente siempre, pero en todo, ¿no? Las mujeres racializadas, por ejemplo, con la película Encanto, creo que era que salía la niña colombiana, no sé si ahora sí, pero vamos, que me acuerdo que se abrió el debate ese, ¿no? De las niñas ver un tipo de niña que no era flaquita, rubia, con el pelo lacio y tremendo, sino una niña con gafas, que no estaba extremadamente delgada, era de piel oscura, y había muchas niñas, ¿no? Latinoamericanas sobre todo, que estaban pues ahí, que se veían, y es muy importante porque es un impulso al final, porque no sabemos lo que tenemos. Hay familias para todo al final, decías, no, espero que no, pero yo creo que sí, que hay gente para todo al final, y bueno, serán una minoría quizás, pero quizás no, hay padres que siguen con ese pensamiento, ¿no? Por seguro, y pues quitando la idea a los niños de, pues no tienes que ir por aquí, no tienes que practicar esto, sino esto, que es lo que siempre se ha asociado a, ¿no? Y al final, yo creo que es eso, que es muy importante el tema de los referentes. Yo me estoy centrando mucho en el fútbol porque el fenómeno de Alexia para mí me parece muy representativo, pero pasó en su momento con Arantxa Sánchez Vicario. No, pero con respecto al tema del fútbol, no tienes que irte al Barça, o sea, Claro. A mí me parece precioso y me parece súper emocionante que tú vayas por la calle y te veas a gente con la camisa de Legatesa. Exactamente. O sea, eso hace 10 años era imposible ver es que es imposible, o sea, lo firmo, de ir por la calle y ver a una persona con una camisa de un equipo puramente femenino, porque no es que tú te compres una camisa del Barça y le pongas el dorsal de Putellas y le pongas su nombre, no, es que estamos hablando de que hay personas que se compran la camisa de Legatesa y la lucen con total orgullo y ¿sabes? Con razón. Y a mí eso me parece emocionante, y como sobre todo el fútbol, porque al final es el deporte rey, o sea, es que es así, o sea, no es cuestión de desprestigiar al resto de deportes, pero que, vamos, y con respecto a lo que estaba diciendo Y antes... sobre todo, ya no es por desprestigiar, o No, porque para al final nada, todo, o sea, te entiendo perfectamente, pero sobre todo el deporte rey, en cuanto, ya que lo estamos hablando, ¿no? Eso Movimiento precisamente, mediático. al seguimiento mediático que tiene, y luego... perdona, Demesi, para hacerte este inciso, ¿no? Porque decías el deporte rey, pero es que también, aparte del deporte rey, es el deporte, en mi opinión, más exponente de la masculinidad, ¿no? Es como que los niños y los chicos, ya los hombres, se fijan muchísimo en lo que hacen, en lo que dicen, en lo que visten, en lo que llevan los futbolistas. ¿Qué pasa, no? Pasa con actores, pasa con muchas personajes públicos, ¿no? Pero con los futbolistas es un fenómeno con respecto, sobre todo, a los hombres heteronormativos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque es que el exponente es de eso, incluso chicos homosexuales que se han visto muchas veces obligados a retirarse o a decir ya su orientación sexual, pues un poco a regañadientes, o casi como con un comunicado, como si eso fuera algo, ¿no? Que al final quiero decir que el fútbol como deporte rey, y como con el gran seguimiento mediático que tiene, al final es la norma en sí misma, ¿no? Sobre todo para los hombres, y entonces es como el ejemplo quizás más ilustrativo.
Perdona. No, para nada. Por eso es que tener a chicas referentes también grandes mujeres en este deporte y españolas, que no es que tengan nada obviamente en contra de las de fuera, ¿no? Pero que tener a propias personas de aquí, a lo mejor no nos vamos a la península, sino aquí, de las chicas, las gemelas Ramos, que han conseguido, bueno, de hecho Natalia tiene un mundial, tiene una Eurocopa, un guante de oro, es decir, estamos hablando de chicas que también han ganado muchísimo y que no se les ha dado en su momento no se les dio la importancia que se merecían, y que ahora parece, pues bueno, que con todo este movimiento que yo creo que está liderando el Barça sobre todo, que es lo que hablábamos antes, pues que se está, bueno, que poco a poco, esto no es una cuestión tampoco de que de la noche a la mañana vaya a resurgir, no, vamos a ver, pero ya se ha visto en 2-3 ocasiones que el Barça ha batido récord de asistencia a los estadios. O sea, ¿quién se imaginó que se iba a llenar un estadio con 91.000 personas? Creo que sí, un estadio de 99.000 personas. Sí, vamos a ver. De 91.000 personas que se llene con un partido de fútbol femenino. Es que eso es para alegrarse, porque a mí eso me alegra muchísimo y dice, bueno, hay esperanza y estamos avanzando, ¿no? Porque claro, es lo que dicen ustedes, eso es impensable hace nada. O sea, no, es que no nos tenemos que ir exacto. La gente se piensa que esto es una cosa de, no, es que ha sido una explosión que de repente se ve más movimiento, se ve, no sé, más. Sí, de la nada al todo, que en cuestión de muy poco tiempo ha pasado de nada, de que las chicas no estuviesen ni patrocinadas las camisetas, sí, porque tuve muchos equipos de ahora mismo, de la primera Iberdrola, no tenían patrocinio, pasaron a tener un patrocinio pequeñito y ahora incluso llegan a tener el mismo patrocinio que los chicos. A ver, es que eso es que podríamos hablar aquí largo y tendido del tema de... me indigno muchísimo, porque yo no sé si a día de hoy eso sigue siendo así, pero vamos, hasta donde yo sé, las chicas del Iberdrola, de Legatesa, compaginaban sus entrenamientos con el trabajo, porque obviamente lo que les da el fútbol, o sea, no pueden vivir del fútbol. Estamos hablando de un equipo que está quedando cuarto, quinto en todas las temporadas, que tiene que detrás de ellas hay un montón de gente y un montón de más, y no tienen para vivir, es decir, tienen que compaginar eso con un trabajo para poder subsistir, cuando después te salen los sueldos millonarios de los jugadores que no juegan un partido en toda la temporada, y tú dices, vamos a ver, nos queda mucho por aprender. Claro, no, eso por supuesto. Ahora es que queda, ¿no? Ahora se abre el camino. Y es indignante. No, sí, y es lo que dice ella, que al final el fútbol femenino, de ser como profesionalizarse, no sé si fue este año, cosas así, que, o sea, de hecho, la mayoría de jugadoras, no te digo de jugadoras que estén jugando en segunda división, sino de primera división, tú las ves y muchas están sacando su carrera de Derecho, fisioterapia, medicina, otras han dejado el fútbol para prepararse el MIR. Cuando Messi... Yo no te hablo de Messi, te hablo de uno de aquí del Tenerife, que esté jugando en segunda división. Que llevan viviendo del fútbol. Que llevan viviendo del fútbol desde los 16, 17 años. Total. Y estas chicas que están en lo más alto del fútbol español, incluso europeo, tienen que compaginar viajes, entrenamientos y demás con sus carreras o con su trabajo, en este caso. Chicas, seguimos hablando ahora en unos minutos, vamos a pasar a publicidad y ahora seguimos. Con filtro ultravioleta. Y Coden Daute Radio. Almudena Luis. Y Coden Daute Radio Tenerife Norte, desde 2006 haciendo radio contigo y para ti. FM 92.8, comarcas de Acentejo y Valle de la Orotava, FM 91.4, comarcas de Icoden y Daute Isla Baja. La Fundación Caja Canarias presenta la 6ª edición de su ciclo de órgano histórico. Un itinerario musical a través de uno de los tesoros patrimoniales más importantes de Europa. En diferentes parroquias de Tenerife hasta el 1 de octubre. Más información en www.cajacanarias.com. Anticípate al curso que viene. En Radio ECA te lo ponemos así de fácil. Puedes estudiar asignaturas acreditables para GES y bachillerato. Todo lo que estudies quedará registrado en tu expediente para el curso escolar que viene. ¡Matricúlate ya! Acude a uno de nuestros centros. Más información en radioeca.org.
Este verano, Los Realejos está en fiestas y sus comercios con corazón están de rebajas. Accede a toda la oferta comercial de Los Realejos en compraconcorazon.com y en el marketplace ventor.mobi. Los Realejos, comercios con corazón. Atención, oyentes. Un extraño fenómeno recorre nuestras islas. Cada vez más personas están olvidando la rutina, el estrés, todo, y se ven más felices, con un aura más atractiva. Cada vez hay más casos de amnesia estival, la asombrosa desconexión que provoca viajar y disfrutar de tus islas. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19. ¿Y qué? ¿Qué te ha parecido el día de compras por ICO? ¿Verdad? Me ha sorprendido todo lo que se puede hacer en un día de compras en ICO. ¿Y qué me dices del mercado local? Todo lo que hay es producto local de kilómetro cero. Las frutas, las verduras y todo de temporada. Al final me quedo en ICO. Porque entre tú y yo hay muy pocos sitios donde encuentres todo lo necesario para un día de compras. ICO, tu gran centro comercial abierto. ICO es comercio. Ven y sé feliz. Está contagiada. Está contagiado. Se han contagiado de solidaridad. Porque hay contagios que salvan vidas. Contagia solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Este año más de 800 millones de personas padecerán hambre en el mundo. No son números, son vidas. Ayúdanos. Colabora con Manos Unidas. Con filtro ultravioleta. Y Coden Daute Radio. Almudena Luis. Bueno, comenzamos ya nuestra segunda parte del programa y bueno, aquí en estos minutos de descanso seguíamos hablando, ¿no? Y salen al final de temas como este que, bueno, que para quien se incorpore ahora, pues estábamos hablando de la situación y sobre todo aquí en la isla porque tenemos a dos chicas que han estado involucradas en ello, de las chicas en el deporte, ¿no? Y hablábamos, bueno, entre otras cosas, ¿no? Antes lo mencionábamos también de la importancia del seguimiento mediático para dar importancia o invisibilidad, incluso algunas veces, a ciertos deportes y a ciertos deportes femeninos, equipos femeninos de cualquier deporte, ¿no? Y comentábamos que eso en su momento también yo no recuerdo, ¿no? Con quién lo comenté, pero recuerdo que cuando fue actualidad se mencionó mucho aquí el tema de Rafa Nadal, ¿no? Cuando se dijo no en uno solo, recuerdo yo, en muchos medios de comunicación que era el tenista, creo, algo así era el titular, el tenista con más títulos Más títulos de Grand Slam de la historia del tenis. Exactamente. Y ya no solo era superado por una mujer, creo que eran 2 o 3. Sí, por Steffi Graf, creo, Serena Williams, que es la que más tiene, y no recuerdo si había otra más. Pero Steffi Graf y Serena Williams 100%. O sea, y la gravedad de esto, ¿no? Y era uno tras otro los medios de comunicación. Pero, o sea, a mí me pareció en su momento todavía más grave que las tertulias, por cierto, por lo general, protagonizadas por hombres. En las tertulias deportivas de los principales medios de comunicación, cuando salió este debate, o sea, todavía había gente que seguía en sus 13 de que eso era así, o sea, no entendían lo importante de puntualizar el hecho de decir que sí, Nadal, lo estábamos diciendo, es un gran deportista, probablemente uno de los mejores deportistas que tiene España, pero las cifras son las cifras, es decir, no es lo mismo decir que Nadal es el tenista con mayor número de Grand Slam que decir el tenista masculino y puntualizar en masculino con... es que ahí estaba Es que ahí está la clave. Claro. Entonces, claro, es importante también la gente que está de cara al público, ¿no? Los que están en las radios, en las televisiones y demás, que un poco, pues que cuiden ese lenguaje porque al final es importante, es decir, ese tipo de detallitos son los que tenemos que cuidar para tener, pues eso, un lenguaje inclusivo, un lenguaje que nos incluya a todos, a deportistas, ya en general, no voy a entrar en estos términos, pero que cuidar esos detalles y sobre todo contrastar la información también, que siempre nos vamos a ver Nadal, tal, no, vamos a ver, hay personas, lo que decía Almudena, que han ganado más, pero tú no te has molestado en buscarlo, seguramente eso salió porque no se molestaron en buscarlo.
Claro, ¿no? Y que o sea, la opinión pública en general, ¿no? Así como como conjunto, ¿no? La ciudadanía tampoco se hubiera enterado de que él no era, sino que fueron ya después muchos medios, muchas asociaciones, ya las redes sociales, ¿no? Que siempre están como contrarrestando de alguna manera, a veces apoyando, pero en este caso fue contrarrestando el contenido de los medios y se estaba diciendo por las redes, mira, esto no es así, basta con buscarlo en internet, todos tenemos un móvil inteligente en las manos para contrastar eso, pero quiero decir que si no hubiera sido esas páginas, las redes sociales y demás, todo el movimiento que hay hoy en día, tampoco muchos se hubieran enterado, es decir, solo unos pocos que se les ocurre contrastar eso, ¿no? Que también es muy grave y es lo que dices tú, Artemesi, que al final es muy importante lo que se pone en un titular, porque esa es la idea con la que se va a quedar la gente durante años, quizás. Es que, o sea, ya que dice lo de los titulares, hace un par de años, yo ahora mismo no estoy totalmente al día, pero hace un par de años hice una investigación para un trabajo de la carrera y iba precisamente enfocado al tema del deporte femenino, y entonces nosotros analizábamos el número de titulares que había con respecto al deporte femenino y con respecto al deporte masculino. Obviamente la diferencia era abismal, pero es que ya no es solo eso. Lo grave de la situación era que cuando nos poníamos a analizar los titulares referidos a las mujeres, la gran mayoría eran, sé que va a sonar absurdo, pero es totalmente cierto, los mejores culos del atletismo, los mejores cuerpos del voleibol, así luce la mujer de no sé quién haciendo X deporte, y es como, vamos a ver una cosa, o sea, es vergonzoso que medios de comunicación con una trascendencia importantísima, que son como los líderes aquí, se creen los líderes de este sector, pongan titulares de este tipo. O sea, es que es totalmente denigrante. Que independientemente de que las chicas puedan tener un culo bonito, un cuerpo bonito, lo que sea, es que me parece totalmente denigrante que tú entres a una página y la información que haya con respecto al deporte femenino sea esa. Todo con estereotipos, incluso que si X deportista está más gorda, que si está más flaca, que... ¿Perdona? Vamos a ver. Sí, de hecho, haciendo una búsqueda, ¿no? Yo ahora, si ponemos mujer en el deporte, en el buscador de internet, la tercera noticia de hace una semana se titula ¿Por qué es beneficioso el deporte si eres mujer? O sea, siempre con estas cosas, ¿no? Yo le doy la vuelta y digo, a ver, a lo mejor es que yo estoy tan, ¿no? Pues... Porque te lo hace, ¿no? La sociedad muchas veces pensar así, de no, que ya le estás dando demasiadas vueltas y lo que sea. Pero de verdad nos comeríamos un titular donde pusiera ¿por qué es beneficioso el deporte si eres hombre? Porque a nadie se le ocurriría ese titular, porque ya se da por hecho que el deportista es hombre. Exacto. Pero incluso lo que dice Artemesi, creo que a lo mejor me lo estoy inventando, y si me lo estoy inventando, pues a lo mejor una gamba bastante grande. Pero creo recordar que un periódico nacional de deporte, no recuerdo cuál, creo que tenía una última página o una página en medio o algo así, dedicada a ese tipo de cosas. A las novias de los deportistas, sí. Si iban más guapas, si estaban más gordas, si estaban más flacas, de cómo la había afectado si estaba embarazada o cómo estaba después de dar a luz, y todo ese tipo de cosas. Pasó hace poco con la mujer de Cristiano Ronaldo. Exacto, sí. Pero que se me acaba, ¿no?, de encender, que creo que y de hecho que yo estaba pensando, ¿no?, decía, pero ¿qué están viendo en la foto? Que tanto le das una vuelta a un lado, una vuelta al otro, y tú dices, pero si la veo bien, o sea, tiene un cuerpo que ya después ahí entran los cánones de belleza y todo lo que tenemos que entrar en la normatividad y cómo tiene que ser su culo, su vientre, su todo, ¿no? Pero bueno, ella encima ha hecho un reality hace poco, un documental, entonces se ha expuesto, ¿no? Y no digo que con eso le esté dando derecho a los demás a opinar sobre su cuerpo, para nada. Pero quiero decir que ahora está como en el foco, ¿no? Y pasó con Georgina eso, que la estaban analizando y hace nada que acaba de tener un bebé, sí. Un bebé, sí. No sé cuánto hace porque la verdad que no, pero vamos, que así hace a poco. Pero bueno, que eso no pasa solo en el deporte, que eso... Sí. Mira lo que pasó con Camila Cabello, creo que fue, ¿no? La que... Sí, que le vieron en la playa una foto. Sí, diciendo que si estaba, que parría, que vamos a ver una cosa, la mujer es como es y ya está, y ella es guapísima y cada uno. Que ya eso es otro tema que también genera un debate importante, podemos venir otro día. No, claro. Pero con respecto a lo que decían de los medios, es que es súper frustrante que todavía a día de hoy estén habiendo competiciones súper importantes por ahí y que tú pongas
es que yo creo que no puedo nombrar, ¿no? ninguna cadena en concreto, pero que tú pongas la televisión y sepas que se está llevando a cabo ese evento y que estén hablando. Me acuerdo de un caso concreto que era el corte de pelo de Sergio Ramos, que Mireia Belmonte hizo una entrevista que decía: importa más el corte de pelo de Sergio Ramos que mis medallas en el Mundial, no sé qué. Y es que es verdad. Totalmente. O sea, la gente piensa que de estas personas mueven un dedo y ya se forma un circo mediático impresionante, cuando después hay mujeres, sobre todo, que están haciendo, o sea, están consiguiendo unos éxitos deportivos enormes y ni se les conoce. Entonces, sí. ¿No? Bueno. Y el hecho del tema de las parejas, ¿no? Que pasa también, pasa con muchos deportes, pero otra vez el fútbol vuelve a ser, porque es que al final es el que más consumimos en España, sí, ¿no? Sí. Y en muchos países de Europa ya sabemos que en América se consumen otros antes que el fútbol, pero vamos, que aquí, que es nuestro ámbito y el que más conocemos, el tema de las parejas de los futbolistas, ¿no? Como la pareja de. Sí, la pareja de, o sea, cuando muchas veces son por ellas mismas, son profesionales. O sea, pasaba con la mujer de Sara Salamo. De Isco, Sara Salamo, que la han nombrado muchísimas veces, la mujer de Isco, ya como, ¿no? Porque ya ella tiene una cierta relevancia, muchísima relevancia pública, ya no solo como actriz, que es una gran actriz, sino que ella es activista y su presencia en los medios constante, en las redes sociales, tiene mucho seguimiento y demás. Pero claro, las que no, quizás no tienen tanto seguimiento, siempre estarán condenadas a ser la pareja de, por mucho que sean una gran empresaria, otra gran deportista o lo que sea, ¿no? Es como la mujer complemento, y esa es la idea que se transmite, ¿no? O no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí eso es lo que me transmite, que es el complemento de él, que ella puede ser una profesional. Sí, que ella no es nada, que ella es algo porque está con él, no es algo ella sola. Y ya es el tema de endiosarlos a ellos como, wow, o sea, la pareja de esta persona, o sea, esa persona es, ¿no? Hablamos de deportistas de élite, un gran deportista, pero en su casa es una persona, quiero decir que mientras, es lo que decías tú, Ademetsi, que mientras estamos endiosando a uno, a otras los estamos, porque me comentaban ustedes que conocen muchísimos casos de grandes profesionales de distintos deportes, en este caso, que han conseguido muchísimas medallas y han competido en grandes competiciones, y sin embargo lo están compaginando con estudios o trabajo porque no han profesionalizado su deporte, ¿no? Y eso está pasando. Me imagino que ya se está solucionando, no lo sé, pero vamos, que lo comentábamos antes, ¿no? Me lo decía tú, que conocías un caso de... Sí, que incluso, a ver, es lo que estábamos hablando antes, incluso. Si sucede en un deporte tan mayoritario como es el fútbol, ¿por qué no va a pasar en un deporte menor como puede ser quizás? Hablo menor aquí, en otros países pues a lo mejor es un deporte más importante, no lo sé, pero hablo por ejemplo del esquí, de esta chica que yo te comentaba que hace esquí náutico de velocidad. Hablo también de hockey, que balonmano, no lo sé, waterpolo, que hay equipos en Tenerife de esos deportes, pero yo la verdad que desconozco si existen, cuántos existen y dónde compiten, y incluso las normas. Claro. O sea, entonces ese tipo de deportistas, pues al final es eso, tienen que compaginar pues su trabajo con su deporte y con el entreno, con su familia, con todo. Y al final pues eso un hombre quizás no, o lo tiene que hacer menos si el deporte es minoritario, o no lo tiene que hacer en caso de que sea un deporte mayoritario. Es que lo comentábamos en el momento de publicidad, creo, si no me equivoco, que, bueno, por ejemplo, por poner el ejemplo de Mireia Belmonte, vamos a ver, Mireia también ha sido una deportista que lo ha ganado prácticamente todo en su disciplina, y ella estudió, ahora mismo no recuerdo exactamente qué fue lo que estudió, pero ella estaba en la UCAM, sacando sus estudios. ¿Por qué? Porque, bueno, o Ana Peleteiro también, cualquier deportista en general siempre tiene la alternativa, siempre compagina el deporte con el trabajo y además con los estudios. Cuando después resulta que aquí cualquier chiquillo de 16, 17 años que te vaya a jugar pues a un equipo de segunda B, tercera incluso, puede vivir perfectamente del deporte. Entonces dice, vamos a ver, entonces, ¿dónde está la vara de medir? No es la misma para todo el mundo.
porque mientras que hay personas que están haciendo un esfuerzo, sobre todo mujeres que están haciendo un esfuerzo tremendo por abrirse camino en un sector dominado por los hombres, resulta que después las empresas no te apoyan, los gobiernos incluso también no te apoyan, porque es que yo creo que eso incluso debería estar hasta... subvencionado, o sea, apoyado institucionalmente. Ya yo no hablo de darte una subvención, que también, pero de estar reglado, es decir, que si una persona se dedica profesionalmente a un deporte porque tiene que invertir muchísimas horas al día, que esa persona pueda vivir de eso, que no tenga que estar por encima de sus posibilidades trabajando. No, vamos a ver, ¿por qué a un deportista, por qué a un futbolista no se le obliga a estudiar? Que a ver, el resto de deportes tampoco. Porque no tienen la... Pero no tienen la necesidad. No tienen la necesidad. Y es injusto, porque al final cualquier deportista, en algunos, dependiendo del deporte, unos mayores, otros más pequeños, pero con 36, 37 años ya estás retirado. Y si tú no has trabajado en tu vida, ¿de qué vas a vivir? Y retirado, pero, o sea, en la gran mayoría de los casos, cuando son hombres profesionales en el deporte, millonarios, multimillonarios, o sea, a un nivel que es un... Es decir, es que ya no es que haya una diferencia, sino cómo de grande es la diferencia de que un deportista masculino se esté retirando, lo que digo, ya con su vida resuelta a los 30 y pico años, sino que ya después contrarresta con una mujer que a lo mejor nunca ha cobrado de ese deporte siendo profesional y eso, y comparto, ¿no?, esa opinión tuya, que es que al final ahí las instituciones tienen también mucho que ver, porque no podemos, siempre está el debate, ¿no? Es que los futbolistas ganan lo que generan, pero claro, pero es que hasta qué punto tenemos que dejar eso a su libre, ¿no? A su libre regularización. Es que es eso, que al final tiene que haber, sí sé que hay países, aquí, sobre todo en este espacio, por muchas cosas, criticamos muchas veces el sistema americano, ¿no?, y de Estados Unidos, pero sí es verdad que muchas veces en el deporte y en el apoyo al deporte nos llevan muchísima ventaja. No sé cuál es la situación exacta, me imagino que como en todo el mundo, de la mujer en el deporte en América en general, pero bueno, centrado en Estados Unidos. Pero que bueno, hablando de eso, de apoyo, sobre todo a los deportes minoritarios, que sé que Ademesi conoce bien, esa situación, porque siempre ha estado interesado en ello. Pero vamos, que es algo que al final tenemos que cambiar ese chip pues al final es un poco también como... Es cultura. Es cultura, exacto. El valor del deporte, de que quizás un niño con 16 años lo ves como un profesional, porque ves que tiene talento, pero a otra persona no, por cierto deporte o por cierto género. Sí, pero al final, por ejemplo, lo que tú decías de Estados Unidos, por ejemplo, junto con lo que dice Messi, de que normalmente pues cuando van despuntando, pues ya dejan los estudios a un lado. En Estados Unidos tienen, te digo porque lo viví por el tenis, que tienen la manera de que sigas jugando, haciendo tu deporte y generando beneficios para ellos, compitiendo en sus equipos, y además a través de ellos haces tu carrera universitaria. Porque a mí se me llegó a ofrecer, por ejemplo, y mucha gente se lo ha ofrecido en miles de deportes. O sea, ahí sí que no hablamos de un deporte o de otro, porque te lo ofrecen en todo tipo de deportes. Entonces, yo creo que por esa parte es por donde Estados Unidos nos está llevando un poquito de ventaja. Pero es por eso, porque ellos tienen una cultura del deporte totalmente... para ellos el deporte está intrínseco. De hecho, para tú entrar en las universidades, por lo general te suelen pedir, entre muchos requisitos, el haber practicado algún deporte. Entonces, es como... Da igual lo que hagas, da igual atletismo, fútbol, fútbol americano, béisbol, lo que quieras, pero tienes que hacer algo. Y eso es algo que aquí no pasa, porque nosotros, no pasará en todas las familias. Yo hablo, por ejemplo, por la mía, que nosotros siempre tanto a mi hermana como a mí, se nos priorizó a que estudiásemos, pero nunca se nos priorizó a que hiciéramos deporte, cuando tanto una como la otra nos encantaba. Entonces, no tuvimos por parte de nuestra familia, no es que no me apoyasen, pero sí es cierto que podrían haber hecho mucho más para que nosotros estuviésemos más implicadas en este tema, que lo estamos por voluntad propia. Pero como me pasa a mí, también le habrá pasado a muchísimas niñas, sobre todo, que es eso, que la gente ve el deporte, no, es que el deporte, fútbol, no.
Lo que llevamos hablando todo este rato es un poco incluir en la cultura no solamente pues la danza, el arte, demás. No, el deporte también puede ser cultura y el deporte te puede enseñar muchísimos valores, muchísimas disciplinas y muchísimas cosas que no vas a aprender ni en el colegio ni con tu familia. Entonces yo creo que también es una de las cosas que hace Estados Unidos, y bueno, muchos países, pero sobre todo Estados Unidos, de incentivar pues eso, que los chicos pues estén metidos en algo y que eso les sirva también un poco para si eres bueno, pues para destacar, y si puedes dedicarte a ello, pues genial. Claro, yo entiendo, por ejemplo, a tus padres, o sea, y los veo como representación de cualquier familia media de nuestro entorno, porque, o sea, entiendo en cierta forma por eso, porque es cultural, ¿no? Y ellos en algún momento pensarían que los estudios tenían más valor, pero es que la verdad es así, ¿no? Teniendo la realidad que tenemos. Pero una cosa no quita la otra. Claro que no, pero que, o sea, que puedes llegar a ser un profesional y claro, es que es eso, que también hay sistemas como el que estamos hablando que favorecen que puedas estudiar y practicar deporte, ¿no? Que es como lo ideal en este caso, pero aquí no es así, entonces es como que te tienes que decantar y si no eres muy bueno, que se te ve bueno o buena, ¿no? Que se te ve desde un principio que tienes muchísimo talento, que hay alguien algún equipo de, importante. Un jugador. Claro, que se ha fijado que tienes un futuro, pues al final si no tienes ese futuro en el deporte asegurado o medio asegurado, no te vale para nada. No te van a apoyar porque lo van a ver como una locura, ¿no? Porque es lo que decimos. Pero ya no solo el tema de los patrocinios, sino el tema de las becas. O sea, las becas ADO, los requisitos de las becas ADO son, súper exigentes, y de hecho, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, que todavía seguían, o sea, los pusieron todavía más difíciles. Entonces, claro, había una competencia súper grande. Hablo del atletismo, ¿vale? Pero supongo que esto es extrapolable a cualquier deporte, que había un pique tremendo entre los propios compañeros porque, claro, te estás jugando el sueldo. Claro. O sea, es que es literal, los propios compañeros que entre ellos picadísimos y que tienen que cambiar incluso su forma de ¿no? El buen rollo que hay en el grupo y demás, porque se están jugando el que a final de año les ingresen una beca para poder seguir entrenando el año siguiente. Y es que eso es súper injusto, cuando después ves la cantidad de dinero que se mueve en general en otras cosas. Claro. Claro, es que al final es eso, que contrasta la diferencia de una situación con otra. Ya no solo lo que estábamos hablando y con lo que empezamos a hablar de los chicos con las chicas en el deporte, sino también que el hándicap de estar aquí de la falta de apoyo para algunos deportes en concreto y el sistema, ¿no? En general que no favorece. Es que, a ver, yo siempre lo he dicho, hay 3 niveles en el deporte. Está el fútbol, están los deportes minoritarios y luego están los deportes de chicas. O sea, los deportes de chicas no, lo que es la modalidad deportiva femenina. Y es que es verídico, al fin y al cabo. Sí. Ahora quiero que nos amplíes un poquito eso, pero vamos a ir a hacer otro corte y pasamos a la última parte. Con filtro ultravioleta. Y Coden Daute Radio. Almudena Luis. Estás escuchando Icoden Daute Radio. Sintonízanos en la FM 91.4 y en la FM 92.8 en cualquiera de los 15 municipios de las comarcas de Daute, Isla Baja, Icoden, Valle de la Orotava y Acentejo. Un hombre tiene un cerebro, 2 manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir. Una mujer tiene un cerebro, 2 manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir. Si somos iguales... ¿Cuál es la diferencia? Fondo Social Europeo. Gobierno de España. Agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Frescos, muy nuestros, comprometidos con el medio ambiente, con el paisaje y con el desarrollo rural. Disfruta de la calidad y de la variedad de los mejores productos de nuestra tierra, directamente del campo a tu mesa. Ven a los agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Es un mensaje del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife. San Juan de la Rambla, desde el intenso verde de su monte al brillante azul de su mar.
Gastronomía selecta, comercio cercano, un patrimonio que viaja al pasado y rincones perfectos para inmortalizar tus recuerdos. Somos el municipio amable, San Juan de la Rambla, Villa de Luz y Serenidad. Soy la sostenibilidad. Además de cuidar el planeta, también defiendo la igualdad social y la economía local. Pero no puedo hacerlo sin ti. Contamos contigo para escribir un futuro mejor, porque tú también eres la sostenibilidad. Conoce la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias. Lo que importa es su bienestar y seguridad. El botón rojo de Cruz Roja le acompaña y protege ofreciendo atención permanente las 24 horas. Infórmate en el teléfono 670 010 093 y descubre todo lo que la teleasistencia de Cruz Roja puede hacer por ti y tus seres queridos. Los Hilos Inclusivo. Promovido por el Área de Bienestar Social, el Ayuntamiento de la Villa Silense desarrolla un plan integral municipal de inclusión social, pensando en generar oportunidades para todos los vecinos y vecinas. Este proyecto pretende sentar las bases para erradicar los riesgos de exclusión social, disminuyendo paulatinamente el número de personas en situación de vulnerabilidad en el municipio. Organiza Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Los Hilos. Financia Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. Los Hilos Inclusivo cuenta contigo. Con filtro ultravioleta. Y Coden Daute Radio. Almudena Luis. Estamos ya de vuelta y bueno, comenzando nuestra última parte de nuestro programa de hoy. Y bueno, nos habíamos ido a la pausa con una frase que se nos quedó de Atemesi, que decía que para ella había 3 niveles del deporte. Bueno, quiero que lo repitas tú porque me parece curioso eso. Bueno, que creo que a nadie le sorprenderá, porque es que es totalmente verídico, que en lo que hablábamos durante el programa, que el deporte rey es el fútbol, vale. Pero si nos centramos en lo que viene siendo el análisis de los medios, ¿no?, y del propio deporte que consume la población, se establecen 3 niveles. El fútbol, vale, por encima y por diferencia. Después está el deporte masculino y en tercer lugar y por diferencia también, cada vez menor, ojo, el deporte femenino. Entonces, y sobre todo el deporte femenino, de aquellas modalidades deportivas más asociadas, entre comillas, a la mujer. Porque si hablamos de gimnasia rítmica, pues claro, obviamente no hay una modalidad. Bueno, en gimnasia rítmica ahora mismo no estoy segura, es en... Bueno, pero solo el hecho de hacernos dudar ya nos está diciendo mucho, ¿no? Claro, o sea... Porque es que yo ni me lo habría planteado, que hay gimnasia rítmica masculina. No, pero espérate, no te vayas... No, o sea, no hace falta... la gimnasia rítmica, vale. Pero es que, por ejemplo, en el caso de la natación sincronizada, ahí sí que creo que no hay... Entonces, de hecho, ya te digo, yo ni me lo había planteado. O sea, que la gravedad... Es que por eso digo que la importancia de los medios en nuestro... Al final, en lo que pensamos y en todo lo que construimos, ¿no? No, el patinaje, el caso del chico Javier, creo que sí. Creo que sí. Vamos a ver cuánto se criticó a ese chico por que si es gay, y vamos a ver. Y no es un gran deportista, ¿qué más da? Que vamos a ver. Eso. Y que no, es que hace un deporte de mujeres, porque el patinaje es un deporte de mujeres. Vete a Estados Unidos, lo hablamos antes, para que veas el gran nivel que hay, tanto de hombres como mujeres practicando patinaje. Lo que pasa es que nosotros tenemos el concepto ese de asociar enseguida, de ponerle la etiquetita de esto tiene que ser para uno y esto tiene que ser para otro. Y sobre todo en algo que lo hablábamos antes también un poco por encima y que decías tú, no, esto da por lo menos para un programa más, que ya después los deportes tradicionalmente asociados a las mujeres siempre llevan consigo lo que decíamos antes, ¿no? Que se espera que la mujer sea de una determinada forma, con un cuerpo determinado, con una vestimenta determinada, y bueno, y eso se nos pide hasta tal punto que en el mismo deporte, decíamos, ¿no?, el caso del vóley playa. Del vóley playa, por ejemplo, que es que las propias jugadoras, o sea, ya no es solo que desde fuera se esté criticando eso, ¿no?, sino que las propias jugadoras muchas veces se han unido para decir no podemos seguir jugando así porque estamos incómodas, y ya después, ya no solo el hecho de su comodidad, que es lo primero, por supuesto, sino la hipersexualización que se hace de esos cuerpos
de esas chicas que me imagino yo, ¿no? Y seguro, y por eso están ahí, que les encantaría que las criticaran por lo que están haciendo, no por cómo van vestidas. Entonces es bastante indignante. Yo, claro, con el fútbol, por ejemplo, no pasa. Lo más cercano así de por la ropa y tal que tiene el fútbol, precisamente fue ahora en la Eurocopa, que la selección inglesa, que viste con camiseta y pantalón blanco, solicitaban a la Federación Inglesa que el pantalón fuese azul marino, al igual que es por el tema de la regla. Claro. Al igual que es, pero que no entiendo por qué ese cambio en el equipo femenino, porque al final el equipo masculino sí juega con pantalón azul marino. Entonces no entiendo por qué ese cambio, incluso si fuese al revés, pues a lo mejor lo entendería más, pero que no entiendo por qué en este caso el pantalón blanco de las chicas. Pero sí, al final es lo que tú estabas diciendo, la vestimenta. Incluso creo que en el caso del vóley playa hubo en una competición, no sé si recuerdo si fue mundial, olimpiadas o algo, que no las querían dejar competir pues porque iban con un short, creo. O sea, ya verás tú que es un short a diferencia. Es una pasada. Es que, o sea, en el caso del vóley, es que a ellas les imponen llevar braga y top. Es decir, no es que le den la posibilidad de que el equipo elija, porque yo puedo entender, en el caso en base a mi experiencia, yo podía elegir si corría con braga, si corría con pantalón corto, o incluso con pantalón, podía correr con la equipación de los chicos. Y yo decidí correr con braga pues porque para mí me parecía mucho más cómodo, ¿no? Pero se me daba esa oportunidad. Y tú, si nos ponemos a ver las Olimpiadas, pues en el caso centrándonos en la selección española, tú ves como tanto mujeres como hombres compiten con los mismos colores, pero con equipaciones diferentes adaptadas a su comodidad, ¿no? Pero es que en el caso de las chicas del vóley, es que se les exige que tienen que llevar, e incluso es que la braga tiene una medida. Es decir, lo más fuerte de todo, que es que me parece surrealista, es que la braga tiene que tener una medida. Entonces, lo que decían estas chicas es, vamos a ver, yo no quiero que me obliguen a llevar un equipaje. Vamos a hacer un consenso entre todas, ¿vale? Que vayamos todas iguales, pero que estemos todas cómodas. Porque hay que comprender que no todo el mundo le gusta competir con un pantalón corto, con una braga o con lo que sea. O con un top. Es tan fácil como eso. Al final todo, no sé si ustedes, pero yo lo he escuchado muchísimas veces, el tema de, y esto relacionado con siempre desde fuera opinando sobre el cuerpo de la mujer, cómo tiene que ser, cómo no tiene que ser, de cuando una chica tiene poco pecho o pocas curvas, que tiene cuerpo de nadadora, por ejemplo, cuando no sé lo que se esperan cuando es un deporte que desarrolla muchísimo, obviamente, las piernas y los brazos sobre todo. Y luego, por ejemplo, decir, no, es que los mejores cuerpos los tienen las tenistas y las chicas del vóley, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, por las piernas, por los glúteos y demás. Y es como, o sea, es que es tan poco importante lo que estás diciendo. O sea, ¿qué tendrá que ver eso con la capacidad en el deporte que tienen estas chicas, ¿no? Y es que es muy fuerte eso, y luego que esa realidad de cómo tiene que ser el cuerpo cuando estás compitiendo, ¿no? O sea, cuando estás compitiendo, ¿no? ¿Cómo tiene que ser tu cuerpo o cómo esperas que sea relacionado con el de tu deporte? Y luego que la hipersexualización, ¿no? De la vestimenta, pero luego eso lo hace una chica en la calle porque se pone un pantalón súper corto porque le apetece o lo que sea, y se le critica, ¿no? Entonces es siempre como esa distinta, lo que decías, ¿no? Vara de medir de, tengo que ponerme lo que me exijan cuando esté bien visto, ¿no? O sea, ahí sí me lo permites porque tú te estás quizás deleitando con mi cuerpo, con lo que se ve de mi cuerpo. Un escaparate. Sí. O sea, al final no es en este tipo de deportes las chicas no dejan de ser, pues eso, maniquís que sirven para vender. Es que es así, o sea, no es que yo opine esto, obviamente, pero es que por desgracia sigue siendo así. Y bueno, siempre y cuando haya, bueno, cada vez hay más equipos que se plantan y dicen, oye, pues yo prefiero no competir antes que llegar y enseñarle el culo a todo el mundo porque es que no me apetece. O sea, porque yo soy más que un culo. Y es que, vamos a ver, que es así. Y yo al final las chicas, yo no sé si al final consiguieron, creo que no las dejaron competir con el pantalón, porque ellas ni siquiera pedían competir con un pantalón largo, sino era con un pantaloncillo súper corto, era un short, pero lo que no querían era competir en braga. Pues no, al final, pues mira, no sabía si
si eso se había resuelto, pero... Sí, es que ya es el extremo, ¿no? Ya no es solo lo que le estás imponiendo, sino que ellas mismas lo están solicitando y ni siquiera... Es que ya, yo no sé, la verdad, en ese momento, sí, en qué quedó esa situación, la verdad lo desconozco, pero sí recuerdo muchísimo esa polémica porque me parecía es que totalmente surrealista. Pero es que el tema de que sea surrealista se basa en que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido porque tú puedes decir, por ejemplo, en mi caso, en el caso del atletismo, las velocistas sobre todo suelen correr en braga porque a la hora de, cuando tú vas corriendo, si corres en pantalón corto, el pantalón se te empieza a recoger. Claro. Y entonces, claro, tienes que estar todo el rato pues bajándolo y demás. Entonces, de ahí a que compitan en braga. Pero en el caso del vóley, o sea, no es algo continuo, es un deporte que tiene sus tiempos, que se para, en el cual las chicas pueden perfectamente, ¿sabes?, competir con el material que ellas quieran. Entonces no entiendo, no desconozco el argumento que utiliza la federación para decir, no, es que las mujeres tienen que competir sí o sí, porque no creo que vayan diciendo, no, porque queremos verle el culo. No creo que utilicen ese argumento, no lo sé, claro, pero no lo disfrazarán al final. Yo me imagino que al final... o sea, esto ya es especulación mía, ¿no? Pero que nos acostumbramos a una cosa y lo que decíamos de la norma, y si ellas han ido vestidas siempre así, pues tienen que ir así y hasta que... Alguien lo cambie. Exacto, hasta que alguien lo cambie, y a base de esto, de lo que estamos hablando, de la lucha del activismo, sí. A base de eso será el cambio y que realmente es que eso pase a un segundo plano, porque es que ya estamos entrando, al final siempre es lo mismo, ¿no? Con respecto a la mujer en general, pero en el deporte sobre todo, que al final lo que vemos es que el cuerpo, la ropa, lo que sea, cómo es todo importa más que el deporte que hacen, que cómo son en el momento de jugar, de competir, sí. Y eso no pasa con los chicos, o sea, es que todavía cuesta, ¿no? Para muchas personas verlo, lo que decíamos antes de Rafa Nadal, ¿no? Cuando los medios de comunicación cometieron ese error de decir que pues era el tenista con más Grand Slam, y había más mujeres que lo habían superado con creces. Yo se los comentaba antes a ustedes, yo me atrevía en mi entorno a decir, mira, pero es que eso no es así, porque comentaban, no, viste lo de Nadal, ¿no? Y lo típico, ¿no? Y yo me acuerdo de discutirlo a alguien que primero, la primera actitud era, no, eso no puede ser porque él es el mejor y punto. Y después ya pasaban, cuando se lo ponías delante, ¿no? Los datos, ya te decía, bueno, pero es que le estás quitando mérito. Y no se ve desde la otra parte. Yo creo que también un poco eso, lo del tema de Nadal también viene por el hecho de la pelea que tiene con los otros dos tenistas, y de superarse y de demostrar que Nadal es el mejor y de que el otro es peor y qué tal. Entonces ya eso hizo que se olvidaran del resto de datos que están ahí, que en este caso pues son tenistas femeninas. Claro. Pero que es eso, que al final... Todo lo que tengamos que conseguir, tanto sea de vestimenta, de que nos valoren más y tal, hay que hacerlo por la fuerza. No la fuerza, sí. No literal, pero sí un poco como imponiéndolo, como que no es que salga de la gente, sino que nosotras tenemos que decirlo, decir, hey, estamos aquí, háganos caso. Entonces también, pues, por distintas partes, tanto instituciones, patrocinadores, redes sociales, medios de comunicación, lo que sea, pues que también le den un poquito más importancia al deporte, que también, pues, estamos las mujeres ahí que... Yo es que me imagino eso desde el punto de vista de alguien que siempre ha sido deportista como tú, la frustración que se debe sentir en algunos momentos, es decir, porque yo tengo que hacer el doble que otra persona, que ya se lo están dando todo y que lo que decíamos, ¿no? Que ya se le presumone que, o sea, que no se están fijando eso en otras cosas, en lo que viste, lo que sea, ni entran en otros debates, sino que es su actividad física y ya está lo que importa. Chicas, vamos a ir acabando. Yo espero que se lo hayan pasado bien, que haya sido agradable. Por mi parte, bueno, ya yo lo dije, el tema del deporte pues es de esos temas que quizás no es de los que más me interesen, pero como siempre al final
pues la presencia de la mujer y lo que está consiguiendo la mujer, las deportistas femeninas en este caso, pues hacen que sea de interés de todas, porque al final la lucha es de todas, ¿no? Y seas o no deportista, pues nos vamos a alegrar de lo que se consiga. Yo en base a esto no me quiero despedir sin antes animar, sobre todo animar a la gente en general a que haga no deporte, pero actividad física en general, pero sobre todo a las niñas, invitarlas a que prueben, porque al final lo que hablábamos al principio, ¿no? De que se nos orienta hacia un deporte y no, hay muchísimas cosas que podemos practicar. Les puede pasar como a mí, que antes de llegar al deporte en el cual destacaban, pasaron por un montón de cosas, pero eso solo lo sabes cuando lo pruebas. Entonces animarlas a que descubran, a que se metan en tenis, en fútbol, en baloncesto, en danza, en lo que quieran, en lo que más les guste, sin miedo a lo que la gente pueda pensar, sin miedo a absolutamente nada, sino por disfrutar y por la experiencia que pueden vivir. Pues ahí queda el mensaje, muy importante además. Muchísimas gracias a Temesi. No sé si Almudena quiere también decir... Yo pues me uno a todo lo que ha dicho Temesi, porque es que es así, al final no tienes que preocuparte de lo que te digan los demás, al final... Te guste lo que te guste, da igual, como si es el ajedrez, que hace poco me enteré yo que era considerado deporte. También hice ajedrez, ¿eh? Pues que se animen a probarlo, y si tienen que probar 6 deportes, 10 deportes, da igual, que lo prueben. Que aunque les digan que es de niños, que es de niñas, que eso pues, que tienen que moverse en el municipio, da igual. Si es el deporte que te gusta, haciéndolo vas a disfrutar y vas a aislarte y te va a servir en muchos ámbitos de la vida y vas a aprender muchas cosas. Pues eso, ahí queda ese mensaje tan importante que tomamos en cuenta, y de 2 chicas deportistas de aquí, encima del municipio donde estamos, en Icó, y que bueno, que es muy importante. Ya nosotros por nuestra parte llegamos también al final de este programa de los lunes con filtro ultravioleta, y bueno, estamos aquí en Icó de Endaute Radio, la FM 91.4 y en la 92.8. Y se despide también Francisco Bastarrica en la dirección de la realización técnica y Miguel Ángel Casas como auxiliar técnico. Les recordamos que pueden volver a escuchar este programa mañana martes a las 10:05 de la mañana y el miércoles a las 2 de la tarde. También tienen los programas a la carta en la web de Icó de Endaute Radio, y bueno, donde pueden producirlo donde y cuando quieran. Muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más y los esperamos la próxima semana.